Todavía a estas alturas hay algunos que dicen que Gonzalo Pizarro es descubridor o codescubridor del río Amazonas. No es verdad. Él era comandante del grupo que salió, Quito tuvo mucho que ver en el tema, de las alturas de las montañas de los Andes para buscar un río, para buscar otro mundo. Y llevaba consigo a un hombre también natural de Trujillo, España, de donde venían los Pizarro, Francisco de Orellana. Lo cierto es que venían arrastrando infinidad de problemas. Llegaron al mundo de la canela, pero era una canela muy rica y olía muy rico, pero no tenía las condiciones de la canela del Oriente. Muy difícil de competir, pero de todas maneras llegaron a ese mundo y siguieron su peregrinación. En un instante Gonzalo Pizarro se devuelve con sus hombres para llegar finalmente a Quito en unas condiciones lamentables. Llegaron más muertos que vivos. Se lo habían comido todo, los caballos, los perros, se habían comido hasta las botas que llevaban puestas. Llegaron más que maltrechos en su regreso a la civilización, al mundo conocido. ¿Qué había pasado con Orellana? Orellana había seguido su camino río abajo. Pasó por el río Napo, siguió y llegó a ese monstruoso río, que es el río Amazonas. ¿Por qué se llama así? Porque cuenta Orellana, en medio de sus vicisitudes inmensas, por desgracia era un mentiroso compulsivo, y por eso la gente no le creyó tanto, que llegó a un lugar solamente habitado por mujeres, pues lo que es un imposible biológico, pero era pues revivir la historia de las Amazonas de Aquiles, y que los recibieron a flechazos y que ellos finalmente pudieron derrotarlas. Y por eso ese río se llama hasta hoy y se llamará para siempre el río de las Amazonas. Algunos lo llamaron el río Marañón. Pues este hombre, Francisco de Orellana, siguió con unos pocos españoles y algunos indígenas aguas abajo. Y recorrió, óiganlo bien, 4.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, hasta que llegó a la desembocadura del Amazonas en el Océano Atlántico. Esa fue una obra sencillamente colosal. Francisco de Orellana logró volver a Europa. Es una historia que se sale de los límites de la historia y que entra en el mundo de la leyenda. Se hizo metiendo mil mentiras de los ríos llenos de oro en sus orillas que había descubierto, puras fantasías. Fletaron unos buques y en su regreso a esa expedición falleció sin pena ni gloria el descubridor de un río colosal, un río como no hay otro en el mundo, el río Amazonas. Ese río Amazonas que desemboca en el Océano Atlántico llevando miles de metros cúbicos de agua por segundo. Por segundo llegan al Océano Atlántico procedente del Amazonas. Orellana pudo hacer ese recorrido, y el recorrido después que siguió por las aguas del Océano Atlántico sin brújula, sin guía ninguna, para llegar finalmente a tierra donde lo pudieran rescatar. Francisco de Orellana llegó en un día como estos, el día exacto se discute y se discutirá siempre, en febrero del año de 1544, al río Amazonas, que se incorpora al conocimiento de la historia real del universo, gracias a Francisco de Orellana, quien desobedeció a Gonzalo Pizarro, siguió él su propio camino
y recorrió en unos barquitos que él mismo armaba a las orillas de los ríos con unas herramientas que se llevó, aguas abajo, 4.000 kilómetros hasta la desembocadura en el océano Atlántico, a donde llegó en un día como hoy en el año de 1544.